Alemania, un país conocido por su rica historia, próspera economía y paisajes pintorescos. Pero, ¿qué llevó a la Alemania que vemos hoy? ¿Cuáles son los momentos decisivos que dieron forma y llevaron a la nación a donde está ahora? Un acontecimiento crucial en la historia de Alemania es Die Wende, el punto de inflexión que marcó el fin de la RDA, o Alemania Oriental, e inició una serie de cambios transformadores en el país. Die Wende, que se traduce como el giro o el cambio en inglés, se refiere al periodo de tiempo comprendido entre la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación de Alemania en 1990. Este acontecimiento histórico marcó un importante punto de inflexión no solo para Alemania, sino también para Europa y el mundo en su conjunto. Para comprender verdaderamente Die Wende, primero debemos mirar el contexto que lo condujo. En 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos estados separados, la República Federal de Alemania o Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana o Alemania Oriental. Estos dos estados existieron como crudas representaciones de la división ideológica entre el Occidente capitalista y el Oriente comunista, un conflicto global conocido como la Guerra Fría. Alemania Oriental, bajo la influencia de la Unión Soviética, adoptó una economía socialista y un gobierno autocrático. Sin embargo, en la década de 1980, la RDA se enfrentaba a graves crisis económicas, crecientes tensiones políticas y disturbios civiles. La gente exigía reformas democráticas, el fin de la censura estatal y la libertad de viajar a Occidente. Los gobiernos socialistas de toda Europa del Este estaban empezando a desmoronarse, y Alemania del Este no estaba exenta de estos vientos de cambio. El punto de inflexión se produjo el 9 de noviembre de 1989, con el inesperado anuncio de que los alemanes orientales eran libres de viajar a Occidente. Este anuncio provocó una alegre oleada de personas que cruzaron el muro de Berlín, un gesto simbólico que representa la caída del comunismo en Alemania del Este. A este trascendental acontecimiento a menudo se le atribuye el mérito de ser el comienzo de Die Wende. Die Wende fue testigo de varios cambios y transformaciones en diferentes esferas. Políticamente, condujo a la caída del régimen comunista bajo Erich Honecker, allanando el camino para las primeras y libres elecciones generales en Alemania Oriental en marzo de 1990. Los cambios económicos también fueron inmensos, con la eventual sustitución de la economía planificada socialista por una economía de mercado. El tejido social de la RDA sufrió una metamorfosis sustancial. Los alemanes orientales exigieron acceso a las importaciones, la música, la moda y los estilos de vida occidentales. Anhelaban las riquezas culturales e institucionales del establishment alemán anterior a la Segunda Guerra Mundial, de las que la división les había aislado. Die Wende marcó el fin de la represión, y el surgimiento de una estructura social libre y diversa. Incluso hubo cambios en el paisaje físico de Alemania del Este. Muchos complejos industriales, que alguna vez formaron parte de la potencia de Europa del Este, no pudieron resistir las presiones de la competencia capitalista. Como resultado, el desempleo y la despoblación a gran escala afectaron a muchos pueblos y ciudades de Alemania Oriental. A mayor escala, Die Wende condujo a la reunificación de Alemania en octubre de 1990. Después de 4 décadas de división y discordia, los pueblos de Alemania Oriental y Occidental volvieron a estar unidos bajo una sola nación, un hito trascendental que significa no solo la unificación política, sino también la unión de dos culturas ricas y diversas. Los efectos de Die Wende todavía son palpables hoy. Las asombrosas transformaciones que tuvieron lugar durante este periodo siguen siendo inherentes a las facetas infraestructurales, sociopolíticas y económicas de una Alemania unificada. La alguna vez delineada frontera entre las dos Alemanias es ahora irreconocible, y ha tomado forma una nueva identidad nacional, nacida de las pruebas y triunfos de Die Wende. Cuando miramos hacia Die Wende, vemos la culminación de las aspiraciones, luchas y sueños de millones de personas que vivieron detrás del telón de acero. Fue más que un simple cambio de sistemas políticos. Se trataba de libertad, reunificación, repudio al totalitarismo y al espíritu humano inquebrantable. Siempre seguirá siendo una parte integral del tapiz de la historia alemana. Mientras Alemania abrazaba su nueva reunificación, también enfrentó numerosos desafíos. Estos incluyeron la integración de la economía de la antigua RDA en la economía alemana en general, lidiar con las cicatrices físicas y emocionales de una nación dividida, y equilibrar las mentalidades y estilos de vida contrastantes de Oriente y Occidente. A lo largo de los años se han logrado avances significativos en la estabilización y reestructuración de la antigua RDA. Se iniciaron zonas de desarrollo económico y proyectos especiales para atraer inversiones y crear empleos. Se tomaron medidas para preservar la cultura y la historia únicas de Alemania Oriental, y al mismo tiempo absorber los puntos en común de los dos estados. Lejos de ser simplemente una demarcación geográfica, la antigua RDA proporcionó una gran plataforma para el intercambio y el enriquecimiento cultural. Die Wende fomentó un espíritu de apertura y tolerancia, la voluntad de aprender de las perspectivas, historias y experiencias del otro. Según entendemos Die Wende, queda claro que el acontecimiento encarna mucho más que la simple caída de un muro o de un régimen.
Representa el triunfo del espíritu humano, la inevitabilidad del cambio y la extraordinaria capacidad de una nación y su pueblo para unirse para moldear su destino. La historia de Die Wende es un crudo recordatorio de que la historia es una entidad viva que respira, que constantemente se crea y se rehace a través de las acciones y reacciones de los individuos y las sociedades. También subraya el poder de la esperanza, el combustible que provocó el viento de cambio en el otoño de 1989. Olvídese de este capítulo y olvidaremos el significado monumental de unificación, libertad, adaptación y curación. Recordado y celebrado, permanece grabado en la memoria colectiva del pueblo alemán, sirviendo a la vez como advertencia, y como narrativa inspiradora de resiliencia y resurgimiento. En última instancia, a medida que profundizamos en el tema y tratamos de comprender sus matices, nos damos cuenta de que Die Wende no es simplemente un evento limitado por el tiempo. Es un fenómeno que pone de relieve el espíritu implacable, y la fortaleza de toda una nación en su búsqueda de libertad, unidad y progreso. Sí, la Wende llamó el amanecer de una nueva era, un mundo sin muros, un país reunido y un pueblo liberado. Las vistas y los sonidos de esta extraordinaria época quedaron profundamente grabados en la conciencia del país, moldeando el mundo, tanto como fue moldeado por él. Hoy, mientras nos encontramos al borde de otro punto de inflexión en la historia, estas lecciones del pasado tienen más importancia que nunca. Son un testimonio del espíritu humano indomable, y un recordatorio del poder transformador del cambio. Una cosa está clara, los ecos de Die Wende seguirán resonando en Alemania y más allá durante las generaciones venideras. Entonces, ¿qué hemos aprendido de Die Wende? Hemos aprendido que el cambio es inevitable, y es nuestra respuesta lo que da forma a nuestro futuro. Hemos aprendido que la unidad puede superar incluso los muros más desalentadores, y que la historia, por turbulenta que sea, puede proporcionar lecciones valiosas para el presente y el futuro. Lo más importante es que Die Wende nos enseña que el espíritu de revolución, libertad y unidad no debe capturarse en un momento, sino alimentarse para siempre, y que cada generación tiene un papel que desempeñar en la configuración de la trayectoria de nuestra historia compartida. A medida que pasa el tiempo, una sensación de anhelo por el pasado suele acompañar a un cambio monumental. Sin embargo, los acontecimientos que ocurrieron a finales de los años 1980 y principios de los 1990 atestiguan el hecho de que el cambio es una parte inevitable de nuestra existencia individual y compartida. El reinado de paz y prosperidad que siguió a la tumultuosa era de Die Wende sirve como un poderoso recordatorio del brillante futuro que toda nación, por afligida que esté, puede lograr si se une en torno al núcleo inquebrantable de esperanza y valentía que definió una nación en transición. Alemania surgió de Die Wende no como una nación marcada por la división, sino como un país unido inspirado por la promesa de un futuro mejor, una representación simbólica de lo que la esperanza inquebrantable, la resiliencia y el espíritu de Wende pueden lograr cuando las probabilidades están en su contra. Los escépticos podrían argumentar que Die Wende fue un punto momentáneo en el gran esquema de las cosas, que fue una aberración del curso natural de la historia. Pero estarían equivocados. Die Wende no fue una anomalía, fue un testimonio del eterno flujo y reflujo de la historia y de las personas que la moldean. El espíritu de Die Wende no se limita al pasado ni es testimonio del viaje de una sola nación. Más bien, es un testimonio del espíritu inquebrantable e indomable de la humanidad, un espíritu que continúa luchando por un mundo mejor, un mundo libre de división, un mundo de Wende. Die Wende es la historia de Alemania, pero ya no es solo la de Alemania. Es una historia de cómo el cambio puede empezar poco a poco y crecer para transformar toda una sociedad. Es un mensaje de esperanza que resuena mucho más allá de los muros que alguna vez dividieron una nación. Una transformación trascendental, un punto de inflexión en la historia Die Wende. Un nombre que seguirá teniendo un enorme significado para las generaciones venideras. El pasado ha sido escrito y el futuro no está escrito, pero con las lecciones de Die Wende, estamos preparados para conducirlo hacia una dirección de unidad, progreso y paz.